La oración. ¿Qué tan significativo es para los cristianos la oración? Quiero hablar en esta oportunidad de la oración sanadora. Y digamos que esta es una de las dimensiones de la oración. Hablar de las dimensiones de la oración es, digámoslo de este modo, concienciar en la magnanimidad de la oración, es decir, en la grandeza y elevación de ánimo de lo que pedimos en rogativas a Dios. Podríamos afirmar que la oración para el cristiano es la dinámica del alma, así como la respiración lo es para el cuerpo. Por eso decimos así enfáticamente que sin oración no hay vida de fe. La oración sanadora es la oración que confiesa el pecado y tiene la garantía, esa confesión a Dios, del perdón de Dios. Aquí está el problema, llamémoslo neurálgico. Muchos no están orando en esa dirección porque esconden en el silencio sus pecados. Están espiritualmente enfermos, tienen el alma enferma. El Señor Jesús enseñó en la oración modelo que cuando el Hijo de Dios ora, tiene que primero solicitar el perdón de sus pecados a Dios, porque todo pecado es contra Dios, contra sus designios, y es el pecado que separa al hombre de Dios. Por eso, el pecado debe ser quitado. La segunda petición que se hace a Dios en la oración es por el perdón que otorgamos por la ofensa que otros han cometido contra nosotros. Ahora bien, ¿cuántos, lo digo de este modo, cuántos estamos dispuestos a declararnos culpables, confesos, delante de Dios y pedirle perdón? ¿Y cuántos están dispuestos a declarar a su ofensor así, inocente, totalmente inocente? He aquí, entonces, la razón por la cual muchos no están orando, tienen el alma enferma. La oración es la vía de desahogar la angustia de un pecado oculto, llegando a la convicción de que al confesar la maldad, Dios perdona en la sangre de Jesucristo todo pecado cometido. Entonces, la oración que ha logrado el perdón conduce al creyente a la paz interior y salud espiritual. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 y el verso 9, leemos de esta manera: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La seguridad de perdón de los pecados es una fuerza sanadora, porque la confesión implica apartarse del pecado. El proverbista, en el capítulo 28 y el verso 13, dice de este modo, y es bastante revelador. Escuche: el que o quien encubre sus pecados no prosperará. Fíjese, el que encubre, el que los esconde, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esta escritura menciona dos actitudes que el hombre puede asumir frente a su maldad. La primera actitud frente a la maldad, y pienso que es incorrecta, es encubrir la maldad. Guardar silencio, como que, bueno, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, la sentencia, pongamos este término, está echada. Esa persona no prosperará en asuntos que tienen que ver con la religión y en su carácter personal. Los que viven según la carne, dice la Escritura, no pueden agradar a Dios así tajantemente. ¿Cómo encubren muchos sus muchos pecados? Bueno, esa es una pregunta que yo no la voy a contestar. La segunda actitud frente a la maldad, y pienso que esta actitud es correcta, es confesar la maldad. Declararse así, declararse positivamente culpable, confeso. Aquí la confesión implica arrepentimiento, es decir, deja o abandona esa mala costumbre que se llama pecado, cualquiera sea esta costumbre. La persona que ha sido capaz de arrepentirse, dice la Escritura, que alcanza misericordia, alcanza el favor de Dios, obtiene el perdón. Es que es el pecado que hace al hombre perdido. Es el pecado que lleva al hombre a la muerte eterna. Es el pecado que lo aparta de Dios. La confesión implica también súplica de perdón del pecado. De ese pecado contra Dios. Es decir, ver el pecado, escúchenme, ver el pecado en su verdadera dimensión. Nadie debiera concluir un día sin postrarse delante de Dios en una verdadera confesión de su maldad. Esta es la enseñanza del Señor Jesús a los creyentes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y el verso 12, dice de esta manera. Escuche esto de aquí. Y perdónanos nuestras deudas, y perdónanos nuestras deudas. Atiéndame esto. Todo pecado, no importa la dimensión del pecado, delante de Dios, debo decirle,
que no hay pequeños o grandes. Todo pecado cometido es una deuda adquirida. Todo pecado es contra Dios y por eso todo pecado debe ser confesado en oración. Esta fue la confesión del rey David. Voy a leer en el Salmo 51, desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice de este modo, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Escuche esto, borra mis rebeliones. La segunda cosa que pide David es: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La tercera cosa que dice David es: porque yo reconozco, yo admito, dice David, mis rebeliones y mi pecado. Él no se oculta en eufemismos, y mi pecado está siempre delante de mí. La cuarta confesión de David aquí es: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, amigo, como usted sabe, los pecados, cierto, todos los pecados tienen nombre. Esos pecados, con sus nombres, hay que confesarlos. Súplica del perdón de pecado de mi hermano que ha cometido contra mí, también implica en la oración. Esto es casi ineludible en la interrelación con los demás. Nos ofenden y también ofendemos. Por eso es necesario que al término de cada día pongamos a cuenta nuestra susceptibilidad y perdonemos a los que nos han ofendido, pero perdón verdaderamente. No diga esa tontería de perdono, pero no olvido. No diga eso nunca. Quien no olvida, nunca perdona. En el evangelista Marcos, el capítulo 11 y el verso 25 y 26, el Señor dijo esto a sus discípulos. Es asombroso, escúcheme. Marcos dice así: y cuando estén orando, fíjese, perdonad si tenéis, esta palabra me gusta a mí, si tenéis algo contra alguno, y que algo podría ser mucho, podría decir todo. ¿Para qué? ¿Para qué yo? ¿Para qué usted tiene que perdonar ese algo contra alguno? Esta es la declaración del Señor Jesús. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque esto es un poco temerario. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Como usted sabe, ese algo tiene nombre. Lo mismo alguno. Ese es una persona. Ese alguno es una persona. Tiene su propio nombre esa persona. Tal vez es el esposo. Tal vez es la esposa. ¿Acaso un amigo?
su vecino, un colega suyo, uno de su misma profesión, uno que está allí en la oficina, caramba, y que podría ser para usted cada día una carga. La confesión implica también la confesión de mi debilidad para pecar. Nadie debiera comenzar un día sin confesar su debilidad. Sí, esa debilidad que usted sabe, esa cosa que usted conoce muy bien y que esa cosa que lo molesta día a día tiene nombre, esos asuntos de su temperamento, esas palabras de su boca, esa suspicacia suya, ese pensamiento tan volátil para pensar de los demás. Sí, esas cosas que desentonan la vida con el entorno. Debemos reconocer delante de Dios que no somos lo que pensamos, suficientemente capaces y fuertes para competir en el mundo de maldad y vivir en integridad sin su ayuda, sin su fuerza. La petición debe ser tan puntual: líbrame del mal. Y amigos, hay mucho mal del que la gente debe pedirle a Dios ser librado. ¿Pero cuál mal? Sí, Dios lo sabe muy bien, pero yo, consciente del mal, debo decirle a Dios ese mal, no ocultarlo, ni para mí, ni para Dios. El Señor dijo esto y lo registra el evangelista Mateo en el capítulo 6 y el verso 13. Dice de este modo: y no nos metas, me gusta esa palabra, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra aquí es no permitas que entremos en tentación, mas líbranos del mal. Y escuche esto, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pedirle al Señor: dame la suficiente visión, la suficiente claridad para mirar el peligro en la tentación. Usted sabe a qué y con qué será tentado hoy día. Por consiguiente, de ese mal, de esa debilidad, cuando uno es consciente del mal, de la debilidad propia, a ese mal, sin duda, usted verá la puerta. Dios le dará esa visión para mirar la salida. Dios le está mostrando entonces para liberarse de esa tentación. Pero si nunca ora por esa debilidad suya, usted nunca verá la puerta. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y el verso 13, dice de este modo, muy lindo el texto, y pienso que esto debe abrirnos para usted y para mí una amplia avenida. Pero fiel es Dios, escúcheme, fiel es Dios. Los infieles somos nosotros, los débiles somos nosotros, pero fiel es Dios que no nos dejará, ¿me escuché? Que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Hermano, ¿está usted haciendo esta oración? La oración sanadora. La oración sanadora implica apartamiento del pecado. Sepárese de ese pecado. La oración sanadora implica súplica de perdón. No solo debe apartarse del pecado,
sino pedirle a Dios que lo limpie, que esa culpa, que esa deuda quede saldada. Usted debe, yo debo, debemos todos confesar nuestra debilidad para pecar, esa propensión que tenemos para pecar. Amigo, hay un mandamiento del Señor Jesús. El evangelista Mateo, en el capítulo 26 y el verso 41 dice, linda esta expresión, fíjese, velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, hoy, mañana, antes de iniciar tus labores, comienza orando así. No permitas, Señor, que yo me meta en tentación, mas líbrame del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, frente a esto que hemos visto de la oración, que es un mandamiento, que es un requerimiento, que es una necesidad, orar. Enséñanos, Señor, que la oración, por sobre todo, debe ser una oración de súplica de perdón, de súplica de confesión, de súplica de liberación. Señor, permítenos mañana, más tarde, frente a la tentación, ser conscientes de dónde está la puerta para salir. Y de ese modo, hoy, sí, verdaderamente seremos victoriosos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones.